ahí es donde se vuelve una locura hablar de iglesias malditas. Y esta historia que te voy a contar, embrujaron la capilla, nada más nos están llevando ahí para caer ahí en las manos del diablo. Él no debería estar ahí, que eso es una blasfemia, que es el lugar de Dios. Y este niño le contesta con una voz que pues no corresponde a él, que Dios ya no estaba ahí. Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, porque hoy en el canal está una persona que ustedes han pedido muchísimo desde hace meses. Pero antes de decirles quién es, le quiero hablar a los nuevos y decirles cuáles son las reglas de este duelo de historias. En el duelo de historias, el invitado y yo traemos 5 historias cada uno y las acomodamos de tal manera en la que vamos a empezar con la más tranquila y conforme vaya avanzando el episodio se va a ir volviendo cada vez más oscuro y aterrador. Así es que las reglas son sencillas. En el momento en el que escuches una historia que te guste o que te dé miedo, suscríbete. Y si llegas y sobrevives al episodio, si llegas hasta el final, a la primera, déjalo en los comentarios y pon ahí, narrador, sobrevivirá al episodio, llegué de una. Una vez dicho esto, le doy la bienvenida al súper invitado del día de hoy, al buen Uriel de Culto a la Noche. Mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Qué tal narrador? ¿Qué tal familia nocturna? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Les traigo muy buenas historias, espero que les gusten y que otra vez les guste que esté yo aquí en su comunidad. Uriel, es la primera vez que estás en el duelo, ¿verdad? Es la primera vez. Es un gusto y un placer tenerte aquí en el duelo de historias. De hecho, la comunidad tiene que saber que el buen Uriel y yo habíamos quedado desde hace mucho con este video, pero por situaciones personales yo había tenido que retrasar esta grabación. Así es que yo estoy muy honrado de tenerlo aquí y ustedes yo creo que están emocionados porque lo habían pedido muchísimo. Así es que, Uriel, ¿qué te parece si para darte la bienvenida al duelo de historias me permites contarte una? Vamos. Esta es una historia muy extraña y aterradora que me mandó un suscriptor, pero es una historia, creo que es aterradora para un grupo de personas y para otro no lo va a ser. El suscriptor no lo vive como algo aterrador, pero a mí la historia cuando la estaba escuchando me dejó la piel chinita, se me hizo sumamente espeluznante. Creo que en el mundo de lo paranormal, por más que preparado que estés, siempre van a ocurrir situaciones, cuando te las topes, para las que definitivamente nunca imaginaste que estuvieran ahí. Vamos a ponerle un nombre a este suscriptor porque me pidió anonimato, así es que vamos a llamarlo Josué. El buen Josué tiene una situación. Él durante muchos años tuvo conflictos con su familia. Su familia era una familia muy religiosa. Y él, la verdad es que, aunque en algún momento los acompañaba a todos este tipo de ritos y situaciones que los ponía en su fe, que eran de familia católica, llegó un momento en el que tuvo una etapa en la que ya no se identificaba, no le gustaba y dejó de ir a todo eso. Cuando estuvo en esta etapa, él sintió una experiencia totalmente personal. Él sintió que poco a poco le iba faltando algo. Así es que llegó un momento que sin decirle a nadie, comenzó a buscar en una iglesia cerca de su casa cuando estaban las misas en las que hubiera menos gente. Y él iba y se metía ahí. Él creía que había algo espiritual que necesitaba encontrar. Y para él creyó que la forma de obtenerlo iba a ser por medio de la misa. Llegaba a este lugar y desde el día uno le pasó una situación, digamos, un poquito extraña. Cuando llegó al lugar, vio que de la iglesia, que por lo general estaba llena los fines de semana, solo había apenas 2 o 3 grupitos de gente. Justo en la entrada, en las primeras 2 o 3 bancas después de la puerta, en el lado derecho había una familia. Niño, niña, mamá, papá, o él creía eso, porque solo los veía por atrás. Y se le hizo algo extraño. Para hacer entre semana, ellos iban vestidos con ropas de gala. Iban muy, muy bien vestidos, muy bien arreglados. Una idea en su cabeza, tal vez están celebrando algo, pero nota algo también extraño. La ropa se ve como un poquito polvosa, como un poquito antigua. Entonces dice, bueno, tal vez vienen de otro lugar, tal vez tienen una realidad distinta a la mía y por eso se están poniendo hasta detrás de las filas, porque qué extraño que esté vacío el lugar y decidan ponerse hasta atrás. Pero bueno, él sigue avanzando,
ve a alguna señora que cree que la ha visto en algún parque de la comunidad, ve a otro sujeto que varias veces se lo ha topado en un supermercado que está cerca de la casa, una tienda de abarrotes pequeña, estas donde venden estos artículos de conveniencia como papitas o jamón o cositas que vas a necesitar en alguna emergencia para el hogar. Y tiene la idea de que lo ha visto ahí, un señor ya mayor. Ve a un muchacho más o menos de su edad que nunca jamás había visto y bueno, pues él va y toma un lugar y ve que de repente entra un sacerdote que él no conocía y comienza a dar esta celebración de la misa y nota que el sacerdote ya la hace como por rutina, él ni siquiera conecta y solo está hablando por hablar y está perdido. Entonces, algo pasa dentro de él que siente que en momentos conecta con algo y de repente en momentos no, así es que decide que lo va a volver a intentar y vuelve a ir al día siguiente. Al día siguiente, misma hora, llega a esta misa y igual, el templo está prácticamente vacío. De hecho, el día anterior había mucha gente. Ahora solo está esa familia de la entrada y está el señor que reconoce que vio en el supermercado. Y cuando ve la familia se le hace extraño. Está casi seguro que son las mismas ropas y ahora ya tiene ahí una dudita. ¿Para qué están viniendo tan bien vestidos y por qué vienen hasta acá? Y en eso le viene una idea a la mente. Oye, ¿sabes qué? Tú andas acá queriéndote entrometer en la vida de otros. ¿Qué tal si estas personas están pasando por alguna situación de luto? Si están viniendo a recordar a un familiar. Si la ropa que tienen es la única que tienen. Desconéctate, déjalos en paz. O sea, tú no tienes nada que ver con ellos. Entonces, concéntrate a lo que vienes. Y bueno, pues él va y se sienta y empieza a hacer el rito y tiene una conversación consigo mismo y de repente hace oraciones que se acuerda que alguna vez aprendió con su familia. Y bueno, pasa una situación igual en la que sale de ahí con no un sabor tan dulce, pero tampoco amargo y dice, bueno, mañana quiero volver a venir. Total que esta rutina le estuvo haciendo casi por 3 semanas. Ya llegaba un momento en el que él se sentía distinto. No sabe si por parte de la rutina, no sabe si porque se da ese momento para sí mismo en el que está hablando consigo mismo, no sabe si es la oración, no tiene la menor idea, pero se siente bien. Y todos los días estuvo viendo la familia hasta hace 3 días. En 2 o 3 ocasiones ocurre que él intenta voltear a ver a la familia y cuando voltea ya no están. Siempre cerca de que se termine la celebración. Y en eso repara y dice, sí es cierto, cuando yo salgo del templo nunca me los topo. Ya para entonces, para las 3 semanas, sabe que el señor que se había topado alguna vez en esta tienda de abarrotes, se llama, por ponerle un nombre, Julián. Y que esa señora grande y que el otro muchacho ya va reconociendo los rostros, ya cuando se ven agachan la cabeza o levantan la mano, donde ya se han reconocido que, bueno, son los habituales del lugar algunos de ellos y otros van esporádicamente. Y de hecho, ese último día, porque él sentía que ya no iba a tener la oportunidad de venir tan seguido, coincide que el sacerdote les dice, oigan, yo veo rostros conocidos aquí entre todos ustedes. ¿Qué les parece si terminando no salgan, no se vayan y platiquemos un momento? Nada más me gustaría presentarme y saludarlos y saber quiénes son. Algo muy rápido. Entonces él decide quedarse y los demás chicos también. Y ese día, como te digo, no está tampoco la familia. Entonces, ya cuando no esté esa familia y están el resto de personas que en algún momento vio, se presentan, dan sus nombres, un poquito acerca de quiénes son, el padre los saluda y le dice, padre, ¿le puedo preguntar algo ahorita que se vayan todos? Sí, ¿cómo no? ¿Es personal? Sí, sí es personal. La realidad es que le había movido la curiosidad. Y él quería preguntarle si conocía quién era esa familia y por qué fueron durante 3 semanas y por qué iban vestidos así y por qué no terminaban la celebración. Pero se esperó a que se le hacía muy imprudente revelarlo en frente del resto de personas, ¿no? Porque nadie los mencionó. Entonces, ya cuando se van el resto de personas y se queda con el padre, dice, bueno, ahora sí, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué me quieres decir? Dice, la familia, durante todas estas semanas estuvo viniendo aquí una familia, un señor, una señora y dos chicos que venían vestidos pero con ropitas que ya se veían desgastadas, se veían viejitas. ¿Quiénes son? ¿Para qué venían? Dice, Nunca los vi que fueran a comulgar con usted o que se acercaran a alguien. Y cuando acababa las celebraciones no estaban. Dice, tú, tú los podías ver. Y entonces dice, ¿cómo que los podía ver? Dice, mira, mijo, yo tengo aquí apenas un año. No te conocía hasta hace apenas unas semanas que aquí estabas.
Pero desde el día uno que llegaron, el párroco me dijo que hay personas que dicen que ven una familia sentada en las últimas bancas de la iglesia. Y esto tiene pasando décadas. Y entonces este chico le dice, o sea, me está diciendo que son fantasmas. Y le dice, no, 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 son ánimas del purgatorio. Y creemos que vienen aquí porque les hace falta oración por ellos. Pide por ellos, pide por ellos. Dice Josué que cuando llegó a su casa, en lugar de estar muy asustado, solo estaba pensando como, nunca creí que así iba a ser ver un fantasma. Entonces era demasiado como normal y a la vez extraño. Y soñó, ese día se puso a hacer oración antes de dormir y soñó que lograba ver a la familia otra vez dentro de la iglesia y al voltear a verlos, sus rostros estaban borrados. Pero notó que estas personas agachaban la cabeza como dándole las gracias. Y después de ese día, cuando regresó a la iglesia en 2, 3 ocasiones más entre semana, jamás se los volvió a topar. Una vez dicho esto, cuéntame tu historia. Mira, esto es sobre una chica que tenía problemas con su familia. Su mamá decide mandarla a estos como retiros que hacen en las iglesias, estos grupos. Ella va más a fuerza que de ganas. Ahí empieza a conocer a un chico que eh, de alguna manera él hizo un clic muy fuerte con esto del retiro. Le gustaba mucho, tal vez necesitaba algún sentido de pertenencia o algo así, pero él se involucró mucho con eso. Eh, Ella seguía yendo por estar con él en tema amistad. Le gustaba mucho estar con él porque ella se daba cuenta que por su personalidad, las demás personas de este equipo, de este retiro, no le agradaban mucho a ella. Ella no era mucho del agrado de ellos. Pero a ella no le importaba y seguía yendo nada más por estar conviviendo con este chico, ¿no? Por su amistad. Cuenta que un día ella falta al retiro. Era obviamente en una iglesia. Y llegó el padre muy molesto a donde estaban haciendo todo el retiro estos jóvenes y les empieza a reclamar y a regañar que quién había colgado el cuadro que estaba justo arriba del comedor donde ellos estaban. Y dijeron, ¿cuál cuadro? Todos voltearon a ver y sí, había un cuadro ahí que nadie lo había notado si ya existía o no, pero ahí estaba el cuadro, ¿no? El padre les dijo muy molesto que se deshicieran del cuadro, que no le importaba cómo lo hicieran, pero que se deshicieran de él. Ya que se le bajó un poquito más el coraje, pues ellos se quedaron pasmados, no entendían por qué el enojo del padre, ¿no? Él les empieza a explicar que ese cuadro era digamos, un cuadro blasfemo, que no debería estar ahí y no sabe quién lo colgó ahí, porque supuestamente nadie de los que estaban ahí, de los jóvenes haciendo el retiro, nadie lo había hecho. Entonces no sabían cómo había llegado ese cuadro ahí. El padre les empieza a explicar, bueno, mira, para definirte el cuadro, es un cuadro medianamente famoso. Es un Cristo en una túnica blanca, ya sabes, cabello rubio, largo, con los brazos sobre una mesa, nada más de medio cuerpo. La mirada y la sonrisa un tanto tranquila se podría percibir. Pero dice el padre que observen bien, detenidamente, los brazos del Jesús. Y efectivamente, tiene los brazos cruzados y con una mano tratando de tapar la otra, porque si le ponías mucha atención, la otra mano era como una pezuña, se asemejaba a una pezuña. Y si le tapabas la mitad de la cara, tenía una expresión horrible. O sea, el mismo cuadro tenía una expresión horrible. Insistió otra vez el padre que se deshicieran del cuadro, que a ver cómo le hacían, quién se lo llevaba, y empezaron a discutir entre ellos a ver quién se lo iba a llevar, ¿no? Al final una chica fue la que aceptó llevárselo a su casa, pensando que no era nada más que tirarlo a la basura y ya está. Llega a su casa, le comenta a sus papás lo que pasó, y empiezan a inspeccionar el cuadro justo como les dijo el padre. Y sí, todo era verdad. Volvían a ver la pezuña del brazo del Cristo, la mitad de la cara, digamos, deformada o algo así. Y desde ese momento empezaron desgracias para la familia. Económicas, de salud, anímicas, todo. Muchos problemas empezaron en esa familia. Y así duraron como 5 semanas tratando de deshacerse del cuadro. Y por más que lo tiraban,
cuadro volvía a aparecer adentro de la casa. Trataban de quemarlo y no funcionaba. No prendía en llamas ni nada por el estilo. Entonces la chica habla otra vez con todos los muchachos del retiro y les dice que ella ya no puede tenerlo, que a ver cómo le hacen o quién más se lo quiere llevar a su casa porque ella ya no lo puede tener. Lo que hacen todos es ponerse de acuerdo y se van atrás de la iglesia. Creo que había un canal, no era un río, era un canal que tenía como unas compuertas. Entonces ahí se juntan varios de ellos y cuenta que cuando llegaban el cuadro, nada más iban uno de los jóvenes del grupo y ella. Y de alguna razón el carro se iba forzando como si estuviera pesadísimo, como si llevara mucha carga. Como pudieron llegaron. Llegaron y ya estaban los demás muchachos ahí. Lo primero que hicieron fue tratar de prenderle fuego. No encendía. Los encendedores se desarmaban. Los cerillos no lograban prenderlo. Incluso le sacaron gasolina al carro y se la rociaron y no encendía el cuadro. Mm, por espiritualidad o lo que sea, se les ocurrió empezar a rezar. Empezaron a rezar todos en oraciones, volvieron a lanzar otro cerillo y vagamente empezó a encender, muy lentamente, muy débil, pero empezó a encender. Ellos seguían rezando con más y más fuerzas y dice que de repente, por las copas de los árboles se veía ráfagas de viento horribles y era justo como si donde ellos estuvieran estuviera el centro del remolino de viento, ¿no? Ellos empezaron a rezar y a rezar con más y más ganas hasta que encendió el cuadro por completo y dicen que entre las ráfagas de viento se escuchaban los ruidos muy extraños, como si fueran animales, ruidos metálicos, chirridos muy feos. Cuando ya se encendió el cuadro por completo, lo lanzaron al canal. No saben si fue buena idea o no, porque en ese canal ya había habido muchos accidentes, personas que caían ahí y perdían la vida por los atorados en las compuertas, indigentes. El caso es que dicen que no volvieron a saber más de este cuadro, desapareció por completo, ya no volvieron a tener ningún problema. A mí lo que se me hace extraño fue que busqué las características del cuadro y en efecto existe. Existe y se llama la pintura de El Divino Maestro. Y sí, tiene una mano como si fuera una pezuña de un puerco. Y si le tapas la mitad derecha de la pintura o del cuadro, es muy inquietante lo que aparece ahí. Si alguien quiere, no es obligación. Si alguien quiere ir a buscarlo para quitarse la duda, búsquenlo así, como la pintura del Divino Maestro. Qué impactante historia. No había escuchado de este cuadro. Qué impactante. Me llevas a la siguiente historia que también, justo también tiene que ver con un cuadro. Hay una chica, digamos, de nombre Jimena, que ella, su familia materna es de Zacatecas. Dice que ella vive en un pobladito que hace décadas no lo ha visitado porque la familia finalmente salió de ahí ya desde hace mucho tiempo, pero que era un pobladito que estaba más o menos a 2 horas de Concha del Oro, un lugar sumamente alejado de la civilización, un lugar muy pequeño en el que apenas no llegaban ni a 70 o 100 habitantes y todos se conocían. Ella ese lugar lo conoció alguna vez, pero lo conoce más por los relatos de su abuela y de su mamá, porque ellas sí pasaron mucho tiempo. Ella, el tiempo que pasó fue un periodo muy corto y cuando era muy pequeña. Al día de hoy, esta chica que me manda la historia es una persona de 30 y tantos años. Entonces, esta historia es de hace mucho tiempo y tiene que ver con los tiempos de su abuela, cuando su abuela era joven. Dice que hay una leyenda no tan leyenda, porque su abuela la cuenta de viva voz, donde ella estuvo ahí, donde ella vio los hechos. Cuenta que cuando ella era pequeña, cuando la abuela era pequeña, ahí no existía ninguna capilla. Que con el tiempo ellos pedían a unas iglesias cercanas de ahí, iban con los párrocos a pedir que por favor les hicieran una capilla, que les dieran oportunidad.
Total, por circunstancias y por el tiempo en el que esto ocurre, no les hacen caso. Si es que todos los vecinos y toda la pequeña comunidad de este pueblito deciden hacer una pequeña cooperación para ellos ir poco a poco construyendo la capilla. Unos ponen mano de obra, otros ponen algunos materiales y otros más van pagando parte de los materiales. Entonces, llega un momento en el que ya se tiene ahí una capilla de apenas unas cuantas banquitas y ya cuando hacen este esfuerzo se vuelven a acercar, no sé si con el obispo, con los sacerdotes, pero ya hay una persona que se compadece de ellos y dice, realmente quieren que haya un padre ahí. Entonces ya los empiezan a tomar muy en cuenta y empiezan a ir padres como por turnos. Y esta chica cuenta que su abuela narra que es una de las situaciones más espeluznantes que ha pasado este pequeño pueblito, o que pasó este pequeño pueblito. Porque cada uno de los sacerdotes que iba, como el pueblito estaba tan lejos, decidían quedarse a dormir ahí. Y se quedaban a cenar con una familia, pero finalmente decían con que ellos querían hacer un momento de oración, estar un momento con el Señor, y se regresaban a la capilla y que ahí dormían y que al día siguiente se regresaban sin problema. Bueno, la situación es que escuchaban gritos de salir de la capilla y los sacerdotes terminaban saliendo. Y después de que esto ocurría y que los veían a los sacerdotes afuera y asustados, los sacerdotes no querían volver ahí. Y al tiempo estas personas volvían a pedir a otro padre y se tardaban a veces meses, a veces hasta un año que llegara el siguiente. Y si se llegaba a quedar a dormir ahí, el padre no regresaba. Entonces llega un momento en el que se dan cuenta que es algo muy recurrente y no tienen ni idea de por qué. Así es que se dan a la tarea de buscar a uno de estos padrecitos que ya había ido a la zona. Y aquí es donde entra la abuela. La familia de la abuela son los que se pusieron la tarea de ir a conseguir este padre. Entonces ella los acompaña y le toca estar en parte de la conversación. Cuando van y hablan con el padre ni siquiera quiere hablar con estas personas porque las reconoce, está casi traumatizado por lo que vivió ahí. Y entonces se acercan, nota que ellos están muy insistentes y bueno, finalmente con un tono muy molesto los empieza a tratar de una manera no insultante, pero sí con mucha lejanía, con nada de tacto. Y les dice, no, ya vi las trampas que nos tienen, ya para eso nos están mandando para allá. Quieren fregarnos la vocación, quieren que dejemos de ser padres. Y esta familia decía como, pues es que no entendemos, padre, nosotros queremos que haya un sacerdote ahí y hemos estado pidiendo durante años, no entendemos por qué ya no quieren ir, no sé qué les hicimos, pues si los tratamos bien, la capilla la construimos para ustedes, padre, pues usted díganos qué tenemos que hacer para que vayan. Y le dice, embrujaron la capilla, nada más nos están llevando ahí para caer ahí en las manos del diablo. Y ellos no entienden de qué le están hablando. Entonces el padre empieza a relatar que cuando las noches que se ha quedado ahí, ve a una mujer vestida de negro que empieza a caminar entre las bancas. Ve a las bancas sin que nadie las mueva que se empiezan a agazapar y pegar contra las paredes. Empieza a escuchar ruidos de cadenas, lamentos de personas y llegan olores pestilentes. Y en más de una ocasión se despiertan los padres porque ya empezaron a hablar entre ellos acerca de esta situación y se han despertado y tienen una serpiente al lado de la cabeza a punto de morderles. Entonces, los padres creen que les están aventando cosas, que les están jugando bromas, que tal vez ya les hicieron brujería, pero que se los quieren fregar. Se los están llevando ahí para darles en la madre. Entonces, ellos nada más están yendo a la capilla creyendo que van a hacer una celebración y es un pueblo malévolo. Entonces, esta familia ya le habla con toda la honestidad de la que es capaz y le dicen que no es cierto, que los ayude. Entonces, que si el pueblo tiene eso, que los ayude, pues con más necesidad necesitan un padre. Entonces, este padre nota que le están hablando muy honestamente. Le dice, ¿me está hablando en serio? Sí, padre, en serio. Ayúdenos, pues de alguna manera. Claro que no queremos tener eso ahí, ni siquiera sabíamos. Cuando ustedes se van, nosotros la cerramos con mucho respeto y nadie entra a ese lugar. Total que pasan unos meses o pasa poco más de un año ahí, el tiempo se percibía muy distinto al día de hoy. Son lugares en los que no hay esta premura de momento a momento, entonces simplemente pasa una temporada larga. Y en un invierno llega el padre, pero llega acompañado de un compañero de él. Al día de hoy ya podemos imaginar que probablemente era un exorcista. Cuando llega este compañero, le empieza a decir esta es la capilla.
Y entonces esta niña, que es la abuela de esta chica, se acerca y como está chiquita y ellos están más preocupados por otras cosas, logra ver desde fuera qué es lo que están haciendo. Y logra ver al padre que en la zona del altar empieza a rociar el agua bendita con estas cosas que eran como unas copas grandes de oro y trae un tipo como de palo con una bolita y empieza a arrojar por todos lados el agua. Y ella dice que vio que había un cuadro de una virgen, que ese cuadro fue lo que había dado una de las vecinas, que a todos se les hizo muy raro que diera algo, porque todos decían que era una bruja. Pero pues dicen, pues al final eran estos tiempos donde bruja no bruja, pues todos somos partes de lo mismo, ¿no? Entonces se les hacía raro, pero tampoco tan raro. Y entonces ella dice que vio que cuando empezaron a arrojar el agua y le cayó al cuadro, se empezó a resquebrajar el vidrio y empezó a caer al piso. Y entonces el exorcista, que ahora sabemos qué es eso, señalaba el cuadro y empezó a hacer unos rezos, el otro padre lo acompañaba y sin que tocaran el cuadro pegó y azotó contra el piso y entonces afuera de la iglesia lo encendieron y ella logró ver que el cuadro hacía un tipo de llama verde. Dice una llama rara, rara, era como ver una piedra preciosa que estaba brillando. Dice, y después de eso ya empezaron a ir sacerdotes al pueblito, pero la viejita, la señora que vio ese cuadro, nadie nunca la volvió a ver. No saben qué le pasó. Eso es buena, ¿eh? Estaba loca, ¿no? Sí, sí, imagínate llevar algo maldito y poderlo meter a una iglesia, de acuerdo a los estándares que se tienen ahí, ¿no? Sí, es que fíjate que ocurre mucho en esto en los poblados así lejanos, que pues, cuando la gente lo hace con fervor y con cariño, pues no hay protocolo, lo hacen pues desde lo que pueden dar. Y sí, sí, a veces, como en este caso, hay personas malintencionadas, ¿no? Que esconden sus malas intenciones dentro de lo que parece que es el propósito del resto. Y mira, hablando de poder meter el mal dentro de una iglesia, que se supone que no debería pasar, esta es la siguiente historia. Esto lo mandó un joven, no digamos joven, un hombre que él estaba estudiando arquitectura, pero su sueño siempre había sido pertenecer a la iglesia. Él sentía que tenía la vocación para ser sacerdote, ¿no? Él quería ser parte de eso. En algún momento las cosas cambiaron, se dio cuenta de las realidades de la sociedad y bueno, se prefirió eh, acercar más a la arquitectura y poder terminarla. Justo cuando le faltaba solamente unos cuantos meses para terminar, la abuela, la pilar de la familia, enferma. Enferma y cae en cama. Desafortunadamente tiene una enfermedad terminal. Y toda la familia se turnaba para ir a cuidarla al hospital, ¿no? Eh, la última noche de la señora le tocó a esta persona ir a cuidarla. Todo estaba bien, hasta que la señora empezó a entrar como en un paro respiratorio o algo así. Y antes de ella dejar este mundo, le dijo a él que se acercara al bien. Esas palabras para él fueron como que la señal para volver a regresar al camino espiritual. Eh, dejó la, dejó la arquitectura y se dedicó de lleno a lo eclesiástico, ¿no? Entró no entiendo muy bien cómo funciona este proceso, ¿verdad? Pero dice que tardaron 7 años para darle la investidura, que me imagino que es cuando ya puedes oficiar misas, ¿no? Ahí mismo lo mandaron dice que es como cuando estudias medicina. Cuando terminas te mandan a pueblos rurales, ¿no? A lugares muy rurales a que des servicio, ¿no? Y a él, para poder empezar, lo iban a mandar justo a un pueblo. Tenían todos, estaba todo preparado que iba a ser en Madera, Chihuahua. Es un poblado de aquí, que es muy alejado, muy frío y muy pequeño, ¿no? Dicen que llegó aquí al aeropuerto, del aeropuerto lo llevaron empezaron a agarrar carretera, pero vio que pasaron Chihuahua y llegaron hasta Sonora. De ahí de Sonora pasaron una mina muy famosa que se llama la mina de los Milagros, y después de ahí llegaron a otro, una hora más llegaron a otro pueblo. Era un pueblo muy pequeño. Dicen que cuando él iba en la camioneta vio que mucha gente curiosa
pues, salió a la calle, ¿no? Para asomarse. Y todos vieron que la camioneta subió directamente a la iglesia, la cual se encontraba arriba de un cerro. Era una iglesia muy humilde, construida de adobe, arriba igual, madera, adobe. Era muy, muy humilde y tenía la casa de atrás, ¿no? Que era incluso más grande que la iglesia, la casa que tienen para los sacerdotes. Estaba totalmente solo. Parecía que hace 2 años esa iglesia estaba sin sacerdotes, sin oficiar misas. Lo dejaron ahí, le presentaron a Vicente, que era el ayudante, digamos, al monaguillo que siempre había estado al lado del anterior padre, y él le había hecho un tipo de promesa a él que iba a cuidar de la iglesia, ¿no? Entonces le presentan a Vicente, él le dice, le da todo lo que tiene que saber sobre la iglesia, sobre la zona, y se va y le dice que a la mañana siguiente va a regresar para ayudarlo a empezar a hacer todo para oficiar la misa del domingo, ¿no? Iba a ser su primera misa. Pues bueno, ya se queda solo, acomoda todas sus cosas y cuando está ya para dormir se va a preparar un café y por la ventana de atrás de la casa que daba a la parte que baja del cerro, dice que vio una persona caminando ahí en la noche. No alcanzaba a ver exactamente quién era ni a distinguirla, pero era una persona que iba caminando por debajo del cerro, ¿no? Esa silueta de la persona voltea a verlo y se queda un buen rato mirándolo fijamente. Lo primero que él pensó, bueno, es algún poblador que anda de curioso, incluso hasta algún borracho que debe andar por aquí. La silueta empieza a caminar hasta que desaparece de su rango de vista, ¿no? Bueno, deja todo así, se va a dormir. Cuando amanece llega Vicente, obviamente lo ayuda a preparar todo de la misa, como a las 6 de la mañana más o menos. A las 8 exactas, cuando suenan campanas, empieza a llegar la gente. No llegaron más de 20 personas, todas las que eran del pueblo. Él, un poco tímido, con nervios, empieza a dar la misa, pero bueno, logra hacerlo, ¿no? Al final se empieza a retirar y afuera hay unas personas que se quedan, se empieza a presentar con ellas, hasta que al final solamente quedan dos señoras. A él, mientras estuvo dando toda la misa, algo se le hizo muy curioso y se animó a preguntárselo a las señoras, que por qué no traían niños a la iglesia, a la misa. Una de las señoras mm, creo que se molestó o algo así y simplemente le dijo, aquí no vienen los niños. Y se fueron. Él se quedó un poco desconcertado por eso. Vicente le dijo que ya no era necesario hacer las siguientes misas porque la gente del pueblo solo venía a la misa de las 8. Ya las siguientes y las de toda la semana ya no era necesario. Así que a lo que él se dedicaba toda la semana era ir al pueblo y a tratar de relacionarse con las personas, ¿no? Para acercarlos un poco más. Él empezó a ir muy seguido a una fonda de una señora, que era donde hizo mucha amistad con la dueña de esta fonda. Y ella le daba así como que los pormenores y más o menos le presentaba a las personas, ¿no? Del pueblo. Él se va otra vez a la iglesia, va a dormir. Cuando estaba dormido, empezó a escuchar llantos de niños. Él se despierta y pensando que está más dormido que despierto, pone atención y efectivamente eran llantos de niños. Bueno, él se levanta de la cama, va siguiendo, sale de la casa, rodea la casa y llega a las puertas de la iglesia. Se queda escuchando un poco y los llantos vienen desde adentro. Abre, abre las puertas y se escucha silencio total. Y cuando están abiertas y pone un paso adentro de la iglesia, ya no son varios llantos, solamente es uno, pero sí es el llanto de un niño. Y él dice, ok, seguramente algún niño se perdió o algo le hicieron en su casa y se vino a esconder aquí. Y él empieza a decir, sal niño, no temas, ¿qué necesitas? ¿Estás perdido? Solamente le responde el llanto y él empieza a buscar, fila por fila, llega atrás del altar, no hay nada, empieza a caminar otra vez por en medio hasta llegar afuera y de repente empieza a escuchar otra vez el llanto. Voltea y dice, sal niño, no te voy a hacer nada, no tengas miedo.
y de la esquina del altar, en la oscuridad, ve cómo la pequeña sombra de un niño se levanta, arrodillado, y le dice, el que debería tener miedo eres tú, no deberías estar aquí. Él se queda como pasmado, cierra las puertas de la iglesia y se regresa a la casa. Empieza a hacer sus oraciones, todo lo que sea posible, hasta que le gana el sueño. Él sabía que eso significaba algo. Sabía que algo había detrás de todo eso, porque obviamente lo que estaba allí, él sabía que no era un niño, y mucho menos era una persona, era un humano. Baja al pueblo al siguiente día, le cuenta a la señora lo que pasó, y le dice, yo sé que usted sabe algo. Por favor, dígame por qué esa cosa logró entrar al lugar de Dios. Ella se queda muy pensativa y le dice, bueno, le empieza a contar la historia, ¿no? Eh, Ahí en Sonora y parte de Chihuahua había etnias que se llaman pimas. Todas estas personas fueron, la colonización de estas personas fue muy, muy cruel, digamos, fue muy fuerte porque como eran etnias del norte, eran más difíciles de evangelizar, ¿no? Fueron obligados a bautizarse, a pertenecer a ciertas religiones de maneras muy, muy crueles. Entonces, el pueblo nunca olvidó, el pueblo Pima nunca olvidó, pero sin embargo logró coexistir con los mismos de ellos que sí depositaron su fe en la religión que se les estaba dando, ¿no? Y así vivieron mucho, mucho tiempo hasta la actualidad. El encargado de esa iglesia era el padre Miguel, quien había estado 20 años al frente de esa iglesia, en donde si bien entre semana nadie iba a la misa, los fines de semana, las misas del sábado y domingo, todas las 4 del día, todas estaban llenas. Siempre había gente, era una persona muy amable, el pueblo lo quería mucho, incluso los grupos de pimas que seguían en el pueblo lo querían mucho y iban a la misa, ¿no? Después él muere, él fallece y mandan a otro padre, un padre llamado Raúl. Él dicen que despedía un aura muy pesada, se sentía negativo, pues maldad, digamos, ¿no? Incluso con todo eso, la gente le quiso dar la oportunidad. Todos fueron a la misa, a las misas que iban, duró unas cuantas semanas, todo parecía ir bien, pero había algo que era muy extraño, porque él insistía de manera muy tajante que llevaran a los niños a hacer el catecismo. Como era un pueblo, no había muchas personas de la iglesia ahí, más que Vicente, el que se encargaba de eso, y él. Entonces él era el que daba los catecismos. Daba el catecismo a todos los niños del pueblo y al grupo de los niños Pimas lo daba aparte. Bueno, ya podemos imaginar qué fue lo que pasó, ¿no? Lo encontraron adentro de la iglesia, haciendo eso. Dicen que fue horrible. Le hicieron de todo, lo golpearon, le hicieron todo y de repente como que perdieron la cabeza. Justo eran los padres de estos niños Pimas, ¿no? Los que hicieron todo eso. Y ya en la rabia y todo esto, la locura, lo crucificaron. Justo donde estaba el Cristo, lo crucificaron. Justo con clavos en las manos y en los pies. Ahí lo dejaron y le prendieron fuego. Dicen que ya cuando vieron el fuego llegaron los pobladores y les dijeron que mejor, obviamente se dieron cuenta de todo lo que pasó y les dijeron que mejor se fueran, porque si llegaba alguien a enterarse, pues no les iba a ir muy bien, ¿no? Dicen que sí, que se fueron, bajaron el cuerpo, se lo llevaron a la sierra y nadie supo qué pasó con él. Y desde ahí pasaron 2 años hasta que él llegó otra vez a la iglesia. Por eso la gente estaba muy renuente a entrar otra vez a ese lugar, a volver a tener fe, ¿no? Digamos. Bueno, él se va con todo esto en la cabeza que le parecía horrible. Otra vez llega a dormir. Y cuando está dormido empieza entre sueños otra vez a escuchar llantos de niño. Abre los ojos y lo primero que ve es a un niño parado frente a él. Un niño, digamos, de unos 13, 14 años.
ahí justo al lado de su cama viéndolo. Y lo único que le dice es acompáñame. Él obviamente patalea en su cama hacia la pared del miedo. Pero bueno, si no le ha hecho nada hasta el momento, pues, ¿qué puede pasar? Baja de la cama, ve cómo este niño, un niño material, humano, carne y hueso, va caminando hacia afuera de la casa y él lo va siguiendo. Llegan a la puerta de la iglesia, el niño la abre con las dos manos y empieza a caminar. El padre de este chico le dice que él no debería estar ahí, que eso es una blasfemia, que es el lugar de Dios. Y este niño le contesta con una voz que pues no corresponde a él, que Dios ya no estaba ahí, que él había llegado desde el día que profanaron ese lugar. Él igual se queda atónito a todo lo que le está diciendo. Y de repente el niño se va caminando hacia el altar, voltea a ver hacia arriba. Él levanta la mirada a ver qué es lo que estaba viendo el niño. Y lo que ve es una persona crucificada ahí. Donde debería estar Cristo, hay una persona crucificada. Y de repente empieza a incendiarse otra vez. Pero él decía, ok, sí, ya sé que esto pasó, pero ¿por qué se está incendiando todo de verdad? Era fuego real lo que se estaba incendiando. Empezó a incendiarse todo, las bancas, las paredes, hasta que empezó a caer el techo de la iglesia. Todo empezó a caer. El, el pueblo se empezó a dar cuenta y llegó, y todos dicen que juraron ver a ese niño, a un niño, adentro de la iglesia sonriendo, siendo que él nunca les había dicho nada de lo que había pasado. Dice que esa fue la experiencia más horrible que ha tenido en su vida. Trató de ir a estos, acudir con los demás eclesiásticos y contarles lo que había pasado, pero ellos dijeron que no dijera nada, que era lo mejor, que iban a mandar otro sacerdote, y aunque él les insistió que esa gente ya estaba bien con Dios, ellos dijeron que no, que de todos modos tenían que mandar a otro sacerdote. Qué historia tan tremenda. De hecho, creo que tu historia le va a dar bastante sentido a lo que estoy a punto de contarte. No lo había visto desde esta perspectiva de lo que acabas de narrar, pero es, siempre es impactante el pensar en un lugar como una iglesia, como un lugar en el que ocurre la maldad, justamente porque se supone que la iglesia o las iglesias son suelos consagrados a algún tipo de actividad en la que hay una conexión entre lo mundano y lo divino, y justamente purifica, santifica, hace esta conexión y es un lugar especial. Pero ahí es donde se vuelve una locura hablar de iglesias malditas. Y esta historia que te voy a contar habla de una iglesia maldita que está perdida en alguna parte de Coahuila. La historia me la manda la persona que vivió esta situación cuando era niño. Estamos hablando que el día de hoy esta persona tiene más de 50 años, pero es un recuerdo que lo ha atormentado toda su vida. En esa iglesia había un sacerdote que era muy cercano a la comunidad y la comunidad lo quería muchísimo. Digo lo quería porque en ese tiempo esa persona ya era mayor. Al día de hoy es un hecho que ya trascendió. Y él tenía muchas acciones en las que buscaba favorecer a los más necesitados de su entorno. Y era algo que todos constataban. No era imagen, no era publicidad como al día de hoy muchos lo hacen. Esta persona realmente tomaba recursos y empezaba a hacer cosas para que las personas más necesitadas tuvieran mínimo lo básico cubierto. En algún momento comenzó a insistir a diferentes grupos de personas muy bien acomodadas que lo ayudaran e hicieran aportaciones a la iglesia y dedicaba los domingos a dar como sus homilías y sus pláticas muy intensas, de una forma muy cautivadora para poder convencer a estas personas y empezaron a invertir dinero. La comunidad se les hizo muy extraño cuando él primero puso una cancha de básquetbol y decían, ¿para qué está haciendo eso si no es importante? Y después de eso comenzó a poner como unos bebederos de agua y después de eso comenzó a construir muchos cuartos,
muchos cuartos pegados en la parte de atrás de la iglesia y la gente no entendía. Parecían pequeñas casas habitaciones, una pequeña área donde había un baño en cada uno de estos lugares, cuartos que eran de 6 por 6, 5 por 5 y 4 por 4, y en todos ponía, si se podía, un tipo de catre o ponía un tendido en el piso, mínimo un par de sillas, una mesita y después empezó a poner estufas. Y la gente no entendía qué estaba haciendo este sacerdote y la gente que había invertido lo empezaba a cuestionar y este padre le decía al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y tú ese dinero se lo diste a Dios, así es que tú ya no te metas. Y entonces la gente comenzó a tener conflictos con el padre. Este padre empieza a construir más cositas, pero son cositas que no hacen sentido para nadie, hasta que de repente se dan cuenta de algo. Los cuartitos no son para él. De repente ya hay familias que todos los veían en ocasiones pidiendo limosnas en las calles. En otros de los cuartitos han contratado enfermeras y tienen a grupitos de niños y a los niños les están dando atenciones. La comunidad queda bien impactada. Este tipo realmente está invirtiéndole todo lo que puede para ayudar. Y, y en los cuartos ven personas que no van a misa y no van a ir. Y no lo está haciendo por eso, no está buscando adeptos. Está viendo necesidades y quiere ayudar. Entonces, de ser alguien que generó un conflicto, se termina transformando en una persona que hace como que hace que vibre el corazón de las personas. Todos lo empiezan a querer. Ya les empieza a dejar de importar que si es católico, que si por ahí hay un pastor y que ellos son protestantes. No, 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 no. Somos parte de la comunidad. Este padre empieza a hacer que muchos cambien de idea. Este chico, bueno, ahora ya un señor, pero en ese tiempo era un niño, cuenta que su familia vivió una temporada en la que el papá se queda sin trabajo. Y ya estamos hablando que fue una temporada larga. Estamos hablando de cerca de 3 años. El papá no consigue trabajo por ninguna parte. Entonces van perdiendo todo poco a poco, de tener una casa y tener un carro. Después están viviendo en casa de renta. Después el carro también se va. Y después poco a poco ya no pueden pagar la renta y terminan en la calle. Ya no hay ni qué comer. Y este padre no sabía qué hacer, este padre de familia. Entonces le dicen sobre el sacerdote y termina yendo ahí. El que me cuenta la historia dice, nosotros nunca habíamos ido a la iglesia, habíamos escuchado de ese padre, de ese sacerdote, y él nos puso a vivir en uno de esos cuartitos. Dice, y estuvimos viviendo ahí cerca de 2 años. Dice, y ha sido el suceso más aterrador que he tenido en toda mi vida. Dice, ahí, en ese lugar, estaba lleno de vida todo el día, pero no sabían en la pesadilla que se convertía en las noches. Yo no sé qué se hizo en esa iglesia, yo no sé qué sucedió ahí, no tengo idea. No sé si tiene que ver con el padre, que no lo creo porque siempre fue una muy linda persona, pero en las noches ahí era un infierno. En las noches había un lugar en el que había un pozo con agua. Cuando a veces las llaves no alcanzaban a surtir agua, porque esas tomas de agua que puso eran para las casitas, eran para los que vivíamos ahí. A veces no surtían agua, no llegaba y había un pozo. Y íbamos con una tina y bajábamos la tina al pozo y a veces el pozo andaba más o menos y a veces estaba muy lleno. Cuando iba rumbo a ese pozo, en una ocasión me topé con una silueta negra que se veía que estaba dentro de la iglesia. El pozo quedaba como a 3 metros de uno de los ventanales más grandes de la iglesia y yo veo una silueta negra posada ahí viéndome. Y me quedé viendo y no me dio mucho miedo porque alguna estatua que hayan movido de lugar. Y en eso veo donde algo se abre en el rostro y son unos ojos rojos. Y me está viendo. Dice, me hice en los pantalones. Empecé a llorar, empecé a temblar, se me cayó la tina, no la había amarrado bien. Regresé corriendo a la casa, mi papá se dio una enojada conmigo. ¿Sabes cuánto nos va a costar? Si ves cómo me están ayudando, ¿cómo te atreves a hacer eso? El problema que acabas de meter al padre. Y yo les estoy diciendo que algo estaba ahí con unos ojos rojos y ellos me dicen, ya no te andes con tonterías, tómate esto en serio, eres un niño, pero no hagas ese tipo de cosas, y no, esos juegos están mal. Dice, y ellos no me creyeron. Yo desde ese día yo no quería salir, porque sé lo que vi. Eran unos ojos grandes, como si fuera un animal, pero estaba parado en 2 patas como una persona.
Cuando fueron pasando las semanas, llegó otro día en el que mamá se sentía muy mal, porque al final no teníamos las mejores condiciones, y papá le estaba cuidando y me dijo, tráenos por favor agua, tenemos que bajarle la temperatura a tu mamá. Pues me amarré toda la fuerza de la que fui capaz y empecé a caminar hacia allá y tenía los ojos hacia el piso. No quería ver a la iglesia, no quería voltear para allá. Y sentía como desde las ventanas algo me estaba observando. Y mientras iba caminando, escuché como dentro de la iglesia algo iba como rasguñando la pared, porque arriba de cada pared había ventanales que daban hacia afuera. Y yo no quería, porque lo peor iba a ser cuando llegara al pozo. Iba a estar el ventanal más grande y iba a ver esa cosa. Entonces seguí caminando y cuando estuve a cierta altura me chistaron. Y venía de dentro de la iglesia. Dice, no, me empezaron a temblar las manos y al final era un niño, volteé. Dice, no, fue lo peor que pude haber hecho. Esa cosa, con los ojos abiertos, lograba ver que tenía como unas fauces, abría y se veía algo así grande, horrible, y su mano estaba pegada al vidrio y eran como unas uñas largas, como si fuera una garra. Dice, nunca jamás he visto otra cosa así en mi vida. Esa cosa no era un ser humano, era una bestia, era algo, y se sentía una presencia horrible. Me regresé corriendo, me regresé sin el agua, mi papá me regañó muchísimo, él perdió el control por completo. Salió y regresó y me dijo, tú y tus estupideces, ahí en esa iglesia no hay nada, entienden, nos están ayudando bien y tú con tus tonterías. Dice, yo aprendí a callarme la boca, a guardarme mis sentimientos, a no decir nada en ese tiempo. Y dejé de hablar con mis papás. Y a partir de ahí ellos creían que yo estaba rebelde, porque cuando llegaban ya en la noche a la casa, mi papá después del trabajo, yo me desaparecía. Yo estaba atrás de la casa. No quería que me vieran, no quería que me pidieran que fuera al pozo. Así estuve por semanas. Me hacía como si fuera a jugar. Yo no iba a jugar, me iba y me escondía. No quería que me mandaran a la iglesia. Yo no quería toparme con eso. Estoy seguro que si esa cosa me volvía a ver, me iba a casar. Y yo ya no iba a regresar a mi casa. Dice entonces, no, dice al día de hoy, te lo estoy contando y me tiembla el cuerpo. Eso que viví es lo más horrible. Dice, y me di cuenta que no era mi imaginación, porque en esas semanas, todavía faltó más de un año antes de que nos fuimos, pero en esas semanas llegó mi tía con una prima. Y aunque era un cuarto muy chiquito, nos hicimos la manera para que ellas estuvieran ahí. Y mi prima era ligeramente mayor que yo por 2 años. Seguía siendo una niña. Y como yo me escondía y no le quería decir por qué, ella en las noches se salía a jugar. Y yo nada más le decía, no juegues aquí. Y se lo decía golpeado para que le diera miedo y se metiera en la casa. Yo no quería que tuviera peligro. Pero ella se molestaba conmigo y me dice, yo no sé por qué te pones así. Tú me caías bien, ya no me caes bien, ya no me hables. Dice, y desde ahí, ella se iba acercando siempre a la iglesia. Entonces, mi tía, en esos días que estuvieron ahí, comenzó a preguntar que a dónde estaba yendo. Y ella dice, a jugar con mi amiga. ¿Cuál amiga? Es una señora que vive en la iglesia. Creían que era como esta imaginación de niño o un tipo de amigo imaginario o algo así. No existía el concepto en ese tiempo, pero decían son imaginaciones de la niña. Déjenla, déjenla. Porque era el tiempo de adultos, era el tiempo en el que ellos platicaban y sentían. Era una comunidad muy segura, nunca había pasado nada, no sentían que hubiera un peligro. Yo sabía que sí, así es que empecé a espiar. Dice, y aunque no me quería acercar a ese maldito lugar, que yo estoy seguro que era como la boca del infierno, estaba mi prima en peligro y no tampoco iba a dejar que le pasara nada. Así es que me acercaba, me iba escondiendo, me pegaba un poquito a las paredes, lejos de las ventanas, y un día me asomé. Dice, y mi prima estaba hablando y le decía, ay, sí, y a mí me gustan esas cosas, sí, 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 es que tú eres muy buena, me quieres mucho, sí, yo me quiero ir contigo. Y en eso, cuando dijo, me quiero ir contigo, comencé a gritarle, salte de ahí, prima, salte de ahí. Y donde me asomo, mi prima dice, déjame en paz, estoy hablando con mi amiga. Y yo enfrente de ella vi exactamente la misma sombra que había visto los otros días. Una cosa alta de ojos rojos, con unas fauces con colmillos y unas garras largas, y me sonrió. Agarré a mi prima por la mano, me la traje casi arrastrando, esa cosa no se movió, y mi prima, llorando, les empezó a decir que yo no estaba dejando que hablara con su amiga,
que ella estaba hablando con la Virgencita. Yo sabía que ella estaba hablando con un demonio. Wow. Está horrible, ¿verdad? Oye, no me deja pensando en todos los primos que tengo que algún día salieron con sus cosas de que sus amigos imaginarios. Sí, ¿verdad? Eh, es que eso de ver cosas adentro de las iglesias está cabrón. Es feo, el terror religioso es tremendo. Esta historia para mí se me hace un poco tan cercana porque justo pasa aquí en la ciudad, en Ciudad Juárez. Esta es de un chico que vivía en una colonia de aquí de Ciudad Juárez, muy conocida, cerca del kilómetro 20 para quienes son de aquí. Él siempre jugaba con sus amigos en la calle, es un fraccionamiento un tanto pequeño. Siempre andaba con sus amigos y de repente se dieron cuenta que había una vecina que siempre hacía danzas a San Lorenzo, se supone, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez, no sé, en otros estados, se acostumbra a danzarle a Santos, a San Lorenzo, que es el de aquí de Ciudad Juárez, a Judas, la Virgen y infinidad, ¿no? Hacen danzas de los matachines, donde los que danzan se ponen penachos, unas camisas con caracoles, algo así, faldas, guaraches, todo esto, ¿no? Ellos les llamó mucho la atención y la vecina los invitó, ¿no? Porque le hacía falta gente. Que si querían entrar a danzar ellos para completar la danza, ¿no? Ellos dijeron que sí, y ese mismo día empezaron a hacer los pasos y todo esto, ¿no? Digamos que a entrenar. Eh, Fue todo ese día, y al siguiente día, nada más de los 4 amigos que eran, nada más fueron 2. Ellos se quedaron todo el proceso de la danza y todo esto para aprendérsela, hasta que la señora les dijo que la siguiente semana iban a ir a danzar a una casa que era la que iba a ser la encargada de la danza, ¿no? Les dijo que no se preocuparan por nada, simplemente que consiguieran un paliacate rojo y una playera roja. Ella les iba a dar el traje y todo lo demás, el penacho, la falda y todo. Pasó todo esto, las mamás pues los dejaron ir, igual la señora era conocida, siempre hacía esto año con año, y se fueron, ¿no? Se fueron con la señora. Llegaron a un lugar de aquí que está en la periferia de Juárez, que es mayormente los cerros, donde vive gente de escasos recursos. Es un lugar que se llama Granjas Unidas. Dice que entraron, luego se siente la vibra de estos lugares. Y llegaron a la casa. Había, si no tanta gente, había más o menos. Y empezaron a hacer la danza justo, ¿no? Como se hace aquí, afuera de la casa. Ponen al santo y enfrente de ellos está danzando, ¿no? Danzándole al santo. Hicieron todo, pero lo que a ellos les pareció un tanto extraño es que el santo, San Judas, estaba cubierto. Tenía una tela blanca que no transparentaba nada. Sabían que estaba ahí abajo, pero se les hacía raro, ¿no? Que estuviera ahí. Ellos le preguntaron a la señora, ya terminando la danza, que por qué lo tenían cubierto. Y ella, un tanto molesta, les dijo que era una figura muy vieja y con mucho valor, ¿no? Que el polvo o el sol o cualquier cosa la podría dañar, ¿no? Así que preferían tenerla cubierta. Bueno, ellos se quedaron con la idea, era un tanto creíble, ¿no? Todo esto que les dijo. Y bueno, se quedaron con eso. Ya para irse, eh, las personas de la casa empiezan a dar algo que se llama reliquia. Aquí la llaman reliquia cuando empiezan a dar la comida a las personas que asistieron a la danza y todo esto, ¿no? Se hace la comida, las señales que ya se van. Siempre los llevaba y traía en una van. Llevaba todos los pertenecientes a la danza. Ahí iban todos. Y se llegó la hora de irse porque los señores dijeron que tenían cosas que hacer, ¿no? Que tenían algún compromiso y que se quedaban en su casa, ¿no? Se van los dueños de la casa, meten al santo, que dice que es de 1,5 metros o algo así la estatua. Lo meten y ven que se lo llevan a un cuarto. Antes de irse, el amigo de este chavo, dice que pues, les dio ganas de ir al baño, ¿no? Entonces fueron a ver si todavía quedaba alguien en la casa que les prestara el baño, o si no, pues hacían detrás de la casa, ¿no? Se fueron y para sorpresa estaba la puerta abierta. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a buscar nada más el baño y nos vamos. Pero el amigo de él no estaba tan conforme con lo que le había dicho la señora. Entonces dijo, ¿sabes qué?
échame aguas aquí afuera y si viene alguien me gritas. Bueno, así quedaron. Él se empezó a meter a la casa. Era una casa muy pequeña, solamente tenía tres cuartos. Llegó al tercer cuarto, el que estaba abierto, y ahí estaba la figura, tapada. Estaba todo oscuro. Y ahí dice que se acercó lentamente. Y justo cuando iba a tomar el velo que cubría la figura de San Lorenzo, escuchó detrás de él en su oreja un no. Se le hizo raro y justo cuando escuchó eso empezó a escuchar chillidos de animales, de puercos, de vacas, algo así. Escuchaba algo muy feo. Entonces en eso le da por voltear hacia un lado y en la esquina de la habitación ve algo de rodillas muy alto que se empieza a poner de pie. Y en cuanto ve eso, empieza a patalear en el suelo, se cae hasta que sale de la habitación, lo ve su amigo y va por él y lo saca de ahí. Le pregunta qué pasó, por qué se ha puesto así. Y él no contesta nada, estaba como oído. Se quedó así y la señora ya venía justo a la casa y a preguntarles que qué hacían adentro y ellos solo les dijeron que habían ido al baño atrás de la casa. No le dijeron que habían entrado a la casa y habían visto la figura. Queda todo así, se van hasta atrás de la camioneta hasta que llegan a su casa, pero el chavo este que vio todo eso no dijo ni una sola palabra. Se quedó como si estuviera ido. Eh, bueno, pues pasa todo esto, el chico se va a su casa, él también llega a la suya. Al otro día tienen que volver a ir a danzar. Van viernes, sábado y domingo. Él va otra vez como siempre a la casa de la señora para que los lleve otra vez, pero ya no llega su amigo. Se le hizo raro, ¿no? De igual manera, él ya se llevaba bien con las otras personas, así que dijo, pues vámonos, igual me voy a distraer con los demás. Llegan, hacen la danza, el mismo proceso, igual, el San Judas tapado, la reliquia, todo esto, ¿no? Él le pregunta a la señora que si para la siguiente semana, porque ya faltaba una semana, que a qué hora le iban a ir a danzar a la iglesia de San Judas, porque aquí hay una iglesia muy conocida que es específicamente de San Judas Tadeo, que año con año siempre van muchas danzas a danzar ahí todo el día. Él le pregunta que a qué hora los van a llevar y le dice a la señora que ella no acostumbra a ir a danzar a la iglesia, solo lo hace en casa. Esto pues, es muy raro, ¿no? Porque esto es una tradición y costumbres muy conocidas aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Se danza en casas para al último terminar el mero día de San Judas danzando en la iglesia. Bueno, desde ahí ya se le empezó a hacer las cosas raras. Termina el día otra vez y las personas igual, que tenían cosas que hacer. Los dueños de la casa metieron otra vez al santo tapado y la señora les insistía mucho que se quedaran adentro de la camioneta, todos. Pero la camioneta se poncha, estaba ponchada de una llanta y el señor, el que era el chofer, les dijo pues a todos que se bajaran, ¿no? Porque pues cómo la iba a desponchar con todos ahí arriba. La señora un tanto molesta, pues ahí se queda y acepta. Él le da por voltear hacia el cerro, que estaba a las faldas la casa estaba a las faldas del cerro, le da por voltear y ve que las personas van caminando, cargando al San Judas igual tapado con el velo y en la cima del cerro hay una cruz. Ellos iban hasta allá. Mm, Te arreglan la llanta y todo, se queda él con la duda de qué iban a hacer ahí arriba. A seguir rezando, danzando, no creo. Y bueno, se van y llega a su casa. Así pasan los días, ya la danza se supone que no van a ir a la siguiente semana a la iglesia. Él pues pasa sus días normales hasta que un día pasa por la casa de su amigo y lo ve afuera. Él lo saluda y le empieza a hablar, pero el amigo nada más voltea y le sonríe. Y es lo único que hace, no le habla para nada y con una mirada como perdida. En eso pasa sale la hermana de la casa y lo mete al muchacho y, y se queda afuera con él. Y él le pregunta a la hermana qué le había pasado, ya tenía mucho tiempo que no lo veía, siendo que pues siempre andaban juntos, ¿no? Y ella le empieza a contar que cuando llegó su hermano, esa misma noche tuvo muchas pesadillas. Tenía muchas pesadillas y a partir de ahí empezó a actuar raro. Siempre estaba como oído,
muy disperso, no hablaba, simplemente volteaba a ver con una sonrisa extraña a todos. Y le cuenta que justo el día que llegaron, el primer día que él regresó a su casa, que lo escucharon que estaba hablando con alguien afuera, pero ya era muy tarde, eran como las 12 de la noche para un niño de 14, 15 años. Y salieron a meterlo, pero se dieron cuenta que el niño estaba hablando solo, absolutamente solo, no hablaba con nadie, simplemente estaba hablando con alguien. Y de ahí empezó todo, ¿no? Bueno, la mamá ya un poco preocupada por todo esto, eh, de tantas veces que le preguntaba y decía que nada, un día le contó lo que pasó ese día. Él entró al cuarto y cuando iba a destapar el, el San Judas, justo que escuchó esto, cuando volteó y vio la sombra, él lo único que dice es que vio al diablo. Dice que le vio la cara, pero no sabía cómo describírsela. Pero él decía que vio al diablo. Entonces, eh, se dieron cuenta de todo esto y se hizo un problema que si bien debió haber sido más grande, no tuvo tanta repercusión porque la mamá de este niño se fue a pelear, incluso llegaron hasta los golpes allá afuera de la calle y le gritaba enfrente de todos los vecinos que no anduviera usando los niños para sus cochinadas. Bueno, fue un problema tan grande que al final hubo rumores, o no sé si alguien realmente se dio cuenta, que la figura esta que tapaban no era San Judas, era alguna otra figura que no tenía forma en sí, pero era pues sí, como una persona, ¿no? Pero sin forma, digamos, pero no sabían a ciencia cierta qué era. Entonces, hasta día de hoy, esa señora sigue viviendo donde mismo y sigue realizando danzas, pero ya ninguna persona de cercana de ahí va a participar en eso, ¿no? No saben a qué le danza la señora, qué rituales tengan ni en qué cosas crean ellos. Wow. Es fuerte cuando hay este tipo de costumbres y que te generan desde el sincretismo, ¿no? Que parece que va hacia una cosa y te lleva a un lugar totalmente distinto. Y hablando de eso, me llevas a un caso que se me hizo un caso muy complejo, una historia tremendamente aterradora. Esta chica me cuenta que esta es una situación que ella vivió de niña, que sabe al día de hoy que las entidades oscuras de las que se hablan en muchas partes, aunque hay personas que quieren decir que no existen, ella puede constatar que es verdad. Ella le pasó un suceso muy trágico, cerca de sus 14, 15 años. Ella estaba en la preparatoria, era su familia no era una persona, no era una familia religiosa, eh, eran católicos, pero no practicantes, entonces ella no tenía ninguna costumbre, jamás la tuvo, de ir a una iglesia o conocer oraciones, y alguna vez escuchó un Padre Nuestro, un Ave María, pero ni siquiera se la sabía de memoria, y nunca había tenido relevancia para ella. En la ciudad en la que ella vive hay unos cerritos, y arriba de uno de esos cerros hay una iglesia chiquita, viejita y abandonada. Nadie se acerca a ese lugar. No sabe exactamente por qué, en esa edad no lo sabía. Pero cuando ella está en la preparatoria, hay un grupo de amigos que quieren ir a ese lugar a jugar Ouija. Y entonces ella, solo por ser parte de este grupo, pues decide que los va a acompañar. Pero ya estando ahí, ella siente algo medio extraño. Ella siente el ambiente medio raro. Y mientras ellos están preparando el lugar y agarran unas velas y las van a prender, ella nota como si hubiera alguna presencia. El lugar está vacío, no tiene nada, las paredes están pelonas, rayadas, hay signos de que se han puesto velas en el piso, hay cosas pintadas en el piso y las paredes, símbolos, pero pues ella no reconoce ninguno. Sí, sí, sí sabe que son cosas que parecen de películas de terror, que en algún momento alguna la ha visto, pero no ubica exactamente que no es tema para ella lo espiritual. Y de repente, como de reojo, ve que algo se mueve entre la zona más oscura
de esta iglesia. Y mientras sus amigos están terminando de preparar, ella voltea y ve que hay una anciana que se está asomando detrás de una columna, que ya no había visto la columna, y esa anciana, cuando la voltea a ver, se ve como decrépita, se ve muy cansada, la piel de color casi grisáceo, y tiene unos ojos como muy malévolos, y cuando la ve, sonríe y nada más le dice sí, como cállate. Y entonces ella empieza a sentir un miedo horrible porque la cara, los ojos que ven esa anciana no son unos ojos normales. Dice que era la mirada más penetrante que he visto en su vida. Una mirada que se le quedó grabada para siempre. Era como si ese señor se lo hubiera metido en la cabeza. Y entonces comenzó a sentir mucho miedo y empezó a sentir que el corazón empezaba a latirle y se estaba saliendo de control y no sabía por qué. Al final era una anciana, pero algo tenía. Algo tenía esa mujer que se sentía espantoso y eran unos ojos como muy abiertos y una sonrisa muy malévola y le estaba dirigiendo la mirada y entonces cuando se ponía el dedo así a hacerle así era algo horrible. Y entonces la anciana sonriendo señala hacia arriba y se da cuenta que eso que ella ve, esa columna, no es una columna, es un tipo como de atril, de plataforma, en la que arriba hay una estatua muy grande. Y parece como si fuera el cuerpo de lo que en algún momento fue una virgen, pero sigue señalando la mujer y arriba no tiene cabeza, como si se lo hubieran cercenado. Y entonces ve cómo de donde debería de estar la cabeza está chorreando un tipo de líquido. Y ella cuando ve eso empieza a gritar como loca, pero como una maniática. Y entonces todos empiezan a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Tranquila. Y no, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. La estatua. Y todos empiezan a decir, ¿cuál estatua? Y la estatua, la mujer. Y la señala. Y nadie ve absolutamente nada. Absolutamente nada. La toman entre todos, la sacan de ahí y esta niña está en esta situación como en un sopor extraño, como en un shock. Bueno, a partir de ahí comienza una secuencia de eventos espantosos en su vida. Cuando ella llega a su casa en las noches, ya ha habido dos ocasiones que desde la ventana que da al comedor logra ver a la anciana sentada en uno de los lugares de la mesa. Y nada más de ver eso, obviamente la piel se le pone chinita y no quiere entrar a la casa, se siente totalmente vulnerable. No tiene las palabras para explicarles a los papás sin que crean que está loca o que se lo está inventando. Y está en esta edad exactamente en la que la relación con los papás no es la mejor. Y hay una pequeños actos de rebeldía como ir a ese lugar en lugar de ir a clases. Esas son cosas que he estado haciendo de un tiempo a la fecha. Entonces no tiene idea de cómo abrir el tema. Decide de alguna forma cómo hacer si no pasara nada. Y fue un grave error, porque durante la primera semana, que fue donde pasaron las cosas más fuertes, ella se va a dormir y en lo que cree que son cerca de las 3 de la madrugada o pasaditas las 3 de la madrugada, algo la despierta. Un ruido, como si algo pesado se arrastrara en la casa. Muy, muy, muy pesado. Un arrastre tremendo, como si fuera algo de mármol o algo de piedra, porque suenan los pisos donde realmente se están lastimando de esta cosa que se está moviendo. Y cuando voltea la puerta, ve que desde el fondo del pasillo que da ahí en la entradita de su cuarto, se viene arrastrando ese estatua sin cabeza. Poco a poco se va arrastrando hacia ella. No se mueve, solo como si alguien le estuviera empujando desde atrás. Y comienza a gritar como loca. Y comienza a gritar, mamá, mamá, ayúdame, mamá, mamá, mamá. Y cierra los ojos y está grite y grite. Y llega la mamá al cuarto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y la estatua, la estatua. Y no hay nada. En la casa no hay nada, no hay marcas en el piso, no hay ninguna estatua. Pero lo peor es que cuando ella duerme, sueña con esta anciana. Y la anciana la está esperando y la anciana le sonríe. Y cuando la anciana habla, de su boca salen unas voces como profundas, desgarradoras, que parecen más bien las de un hombre que las de una mujer. Voces espantosas y son como si hablaran varias personas a la vez. Y le empiezan a decir cosas como eres mía, me perteneces. Y ella empieza a volverse loca. Un día decide abrir el tema, no ha pasado ni 2 semanas de esta situación, pero se está volviendo loca, no está durmiendo bien, se nota, está totalmente distraída todo el día, tiene miedo que en algún momento que cierre los ojos vaya a ver esa mujer o vaya a ver esa estatua. Así es que abre el tema con los papás. Y el día que abre el tema con ellos,
le empiezan a decir lo que ella no quería que le dijeran, de que ya deja de inventarte juegos. Ya quieres llamar la atención, pues aprende a hacerlo de otra manera, no es forma. Ella no sabía cómo pedir ayuda hasta que se topa con un amigo de ella que no era tan cercano, pero resulta que el papá de él tenía conocidos en cuestiones de liberación. Y cuando le narra todo esto, le dice a este chico, acompáñanos, vente un día, dile a tus papás que si quieres que vengan. Y va a ser una misa, convéncelos, te conviene. Y entonces ella cuenta que cuando fue a esta misa, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Desde el momento en el que va llegando al lugar, ella siente mucho asco y siente muchas ganas de irse de ahí y se llena de mucho coraje. Tiene ganas de gritar maldiciones, de meter golpes, y es algo muy atípico en ella, porque sí un poquito rebelde, pero no una persona loca, y ni una persona que no tenga un control emocional. Y aparte no había, era un lugar que ni conocía, y no había por qué sentirse así, pero sentía unos arranques de ira muy extraños. Ella estaba haciendo todo su esfuerzo mental para no descontrolarse, entonces se contenía y seguía avanzando con sus papás, se topa a su amigo les dice que se sienten en una banca y entonces comienza esta misa y donde comienza la misa empiezan a pasar cosas horribles. Ella ve cómo de debajo de las bancas, de las de más adelante, empiezan a verse como unas bolitas que se mueven y le llaman mucho la atención. Y entonces ve cuando se vienen acercándose a su banca que son arañas. Y son muchas, no son poquitas, son muchas. Y vienen camina y camina y camina y ve cómo se le suben a los pantalones de un niño y se le suben a las piernas de una señora. Y cuando voltea, ve cerca de ella una mujer que trae unas arañas así en el rostro. Y ella está a punto de gritar, pero nota que nadie reacciona y se acuerda de la estatua y dice, me lo estoy imaginando, no pongas caso, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, no hagas caso, no hagas caso, no hagas caso. Y entonces escucha la voz, esa voz que ya la he escuchado en sueños, que le dice, tú eres mía, tú me perteneces. Y cuando abre los ojos, ve a la anciana al lado de donde está el sacerdote y la anciana le vuelve a hacer así y es otra vez ahí la estatua. Y entonces esta niña quiere contenerse, pero algo le atrae la atención y los cuadros que cuando llegó no les prestó atención, ahora los ve y son cuadros aterradores. Gente que no puedo describir, pero está desvivida de formas atroces, horribles, y en los ojos son unas cuencas negras de las que sale un líquido negro. Y esta niña ahí ya siente que va a perder el control y de repente siente mucho calor en la cabeza y se desmaya. Y ella ya no se acuerda de nada. Sus papás cuando pasan los días, porque en algún momento ya despertó, se la llevan a casa, no se acuerda de nada, tiene como mucha, como si fuera algo que pasó en un sueño y no recuerda bien, y está confundida, pero no le importa mucho y no le da vueltas. Pero van pasando los años y pasan cerca de 5 o 6 años hasta que una amistad de los que fueron a esa iglesia abandonada habló con ella y le dice, oye, ¿y siempre se te salió el chamuco? Y entonces ella decía, ¿cuál chamuco? Dice, pues después de que fuimos allá, que decían que tú estabas poseída. Y dice, no me acuerdo, ¿cómo que estaba poseída? ¿A qué te refieres? Dice, todos aquí en el colegio, todos en la escuela, decíamos que estabas poseída porque hacías muchas cosas raras, hablabas sola, de repente parecía que estabas con nosotros y estabas volteando el piso y estabas teniendo una conversación que nadie veía. Y le empiezan a narrar cosas que ella no se acuerda, que no se acuerda nunca haber vivido. Entonces, muy alarmada, llega con su familia y les pregunta que si ellos recuerdan algo de esa temporada. Y le dicen que no se haga ideas, que no se deje timar, que de seguro le están tomando una broma, que le quieren tomar el pelo, le quieren hacer una jugarreta, que ella tenía pesadillas, que si no se acuerda que tuvo pesadillas un tiempo y era todo. Y nota que sus papás son muy evasivos con el tema. Si es que va y habla con su hermano, que en ese entonces ya tenía 14 años, pero cuando ocurrieron estos eventos tenía alrededor de 9 y era un niño. Y no tenía nada de buena relación con él, le resultaba insoportable. Entonces ahora, cuando él tiene 14, ella se acerca y le dice, ¿tú te acuerdas? Y ve donde él se le ponen los ojos con lágrimas
Y le dice, no me preguntes, no me preguntes, no te puedo decir nada. Entonces comienza a insistir, porque ya la curiosidad se le está comiendo, la curiosidad le está matando. Y pasó un buen tiempo, Uriel, hasta que el hermano fue convencido por esta chica y le dice, no le digas a papá y a mamá que yo te conté lo que pasó. Y dice, ¿pero pasó de qué? Dice, el día de la iglesia, ¿no te acuerdas? Y ella dice, no, ¿qué pasó? Dice que cuando llegamos a la iglesia y pisaste adentro, empezaste a gritar como loca. Mi mamá me tuvo que agarrar, me tuvo que separar de ti, porque empezaste a dar manotazos, empezaste a gritar maldiciones y empezaste a moverte, pero como si no tuvieras control de tu cuerpo. Papá se intentaba acercar contigo y lo empujabas y papá cayó al piso y se fue volando como, como si no tuviera nada de fuerza, como si fuera papel. Se tuvieron que ir personas alrededor tuyo, se acercaron y estaban haciendo oración por ti y te empezabas a reír de ellos y empezabas a decir cosas y después hablabas con diferentes voces. Dice, y estuviste así un montón de rato hasta que llegó uno que traía una banda morada y te puso la mano en la cabeza y te desmayaste en instante. Y en ese momento comenzaron todos a hacer oración y no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando regresaste ya eras otra vez tú. Y si fueron muchas semanas que papá y mamá te estuvieron llevando con esa persona, siempre regresabas de ahí confundida, como si hubieras estado dormida mucho tiempo. Y dice ella, yo no recuerdo nada de esos eventos y creo que el día de hoy, por lo que me están diciendo, por haber ido a ese lugar, estuve poseída. Fuerte. Está, está cañón. Te deja pensando mucho que pudiste haber estado en el mismo estado alguna vez y nunca te diste cuenta. Juega mucho con las percepciones, exactamente. Es fuerte, es muy fuerte esos temas. Uriel, una vez dicho esto, ¿tienes alguna historia con la que te quieras despedir? Claro. Esta historia es una de las pocas historias que siempre me ha dejado inquieto y considero una de las mejores del canal. Esa historia nos las mandan desde Puebla. Es un chico que ha vivido toda su vida con su madre. No creció con padre y afortunadamente nunca les hizo falta a él y a su mamá. Eh, la mamá de él trabajaba de sirvienta en casas de personas ricas, ¿no? En algún momento llegaron a una casa donde los trataban de maravilla. Eran parte de la familia, los cuidaban mucho, los querían mucho. Pero pues por cuestiones del destino, esa familia tuvo que mudarse a Europa. Ellos eran de allá, se regresaron y bueno, ya digamos que quedó sin trabajo, ¿no? No por culpa de ellos, sino por las circunstancias. Ella se dedicó a buscar trabajo en el mismo residencial donde trabajaba y encontró una familia que rápidamente dio ese trabajo, ¿no? El único inconveniente es que eran personas muy groseras, eran personas muy nefastas, los trataban muy mal, los hacían menos y bueno, era digamos que un infierno trabajar con ellos, pero pues de alguna manera les daba para sobrevivir. Esta familia empezó a tener problemas y un día se inventaron que la señora les había robado algo solo para despedirla. Entre ella y otros trabajadores, jardineros, electricistas, personas que se hacían cargo del mantenimiento de la casa, les quisieron hacer lo mismo. Les inventaron robos y bueno, ya no les quedó más que renunciar y irse, ¿no? Después de que despiden a la mamá de este muchacho, ella va al día siguiente a recoger unas cuantas cosas que tenían ahí y de manera muy extraña, la, la abuela de esta familia, que era justamente la persona que más mal los trataba a todos, tenía un semblante muy amable, que era realmente extraño para como era ella normalmente. Le deseaba que le fuera bien, que ojalá encontrara trabajo rápido y que hasta le iba a hacer un regalo para que tuviera mucha suerte. Ella le dio una virgen de 1 metro, que se le hizo muy bonita, estaba muy bien tallada, al parecer no era solamente de yeso, era algún material que daba a relucir que era muy, muy costosa, ¿no? Le da esta virgen y ella lo toma como una tregua, digamos, ¿no?
Y se va con la Virgen, y en esa misma semana, la abuela de este muchacho, la mamá de la señora, fallece. Fallece y ellos deciden regresarse al pueblo, que estaba cerca de Puebla, y se quedan ahí, hacen todos los preparativos, entierran a la señora, deciden quedarse en el pueblo y venden todo lo que tenían, excepto la Virgen. Se la llevan al pueblo y la señora se empieza a hacer muy, una fanática religiosa, pero le tenía mucha fe a esa figura de la Virgen. Incluso le mandó a hacer un altar y una pequeña capilla muy pequeñita, donde ella platicaba todos los días con la Virgen. Al muchacho se le empezaba a hacer raro y un tanto pesado porque la señora cayó en depresión. Cayó en depresión y empezó a descuidar la limpieza de su casa, siendo que ella siempre había sido una persona muy higiénica y hasta su higiene personal la descuidó mucho. Para él ya se le hacía muy pesado tener que trabajar, tener que ir a la escuela y aparte tener que estar limpiando la casa y pues lidiando con su mamá, ¿no? Ya ha pasado el tiempo, una noche despierta y escucha voces a lo lejos y él camina por la casa hasta que pasa por un pasillo que da a una ventana hacia el jardín y ve que está su mamá arrodillada frente a la Virgen, frente a la capilla de la Virgen. Él sale por la puerta y lo primero que ve es a su mamá ahí arrodillada hablándole a la Virgen, y cuando él le habla a su mamá, mamá, ¿qué pasa? Ella voltea de una manera muy lenta, que si bien dice, no debería pasar que tu propia madre te dé miedo, que te aterre verla, fue lo que él sintió en ese momento. Su propia madre le dio miedo de ver cómo lo veía de una manera muy extraña, pero él salió de ese trance de terror, se acercó a ella, ella simplemente, ahí arrodillada, él extendió la mano, ella lo volteó a ver hacia arriba, hacia los ojos, y se le abrazó la rodilla. Abrazó las rodillas de su hijo y empezó a llorar. Él la levantó, la llevó dentro de la casa y le preguntó qué pasaba, por qué estaba haciendo eso. Y ella lo único que podía decir es que no sabía. Como si hubiera recordado, si hubiera regresado otra vez en sí, pero decía que no sabía por qué estaba haciendo eso. Bueno, se tranquilizó, se fueron a dormir y eso se volvió a repetir 3 noches más. Ya dice que ya era un tanto cansado porque pues todo lo que tenía que hacer eso y luego estar lidiando con su mamá desveladas en la noche, hasta que otra vez despertó y empezó a escuchar las voces. Escuchó las voces y dijo, ya, esto ya es demasiado. Salió muy molesto de la casa y escuchaba que entre las voces de su mamá había otra voz de otra persona. Y dijo, esto es el colmo, o sea, aparte de ella tiene que traer más gente. Salió, ¿no? Salió y abrió la puerta principal de la casa, vio al jardín y su mamá estaba sola. Le estaba hablando a la Virgen. Pero lo más extraño es que ella le contestaba. Desde adentro de la capilla, ella le estaba contestando cosas. Le susurraba cosas a la mamá de él. En una de esas, dice que su mamá hizo un movimiento tan increíblemente rápido que debió haberse lastimado el cuello. Volteó a verlo y tenía una cara como de rabia, como si sintiera mucha rabia de que él la hubiera visto ahí y que él sentía por un momento que se le iba a lanzar encima, que iba a empezar a correr y se le iba a lanzar encima. Y sí, otra vez volvió a sentir el mismo terror de la primera vez, pero lo único que hizo él es, con una mano extendida, como cuando quieres calmar a un animal, se fue acercando hacia ella, se fue acercando, y otra vez la abrazó y la señora empezó a llorar. Igualmente le preguntaba qué pasaba, qué estaba pasando, por qué hacía eso, y ella solamente atinaba a decir que no sabía por qué estaba haciendo eso. Pero él volvió a recobrar en sí que la Virgen le estaba hablando a su mamá, le estaba contestando a lo que ella decía. Pero bueno, pensó, es la Virgen. Si le está contestando, pues debe ser algo bueno para ella. Esto siguió pasando muchos días más, hasta que él la llevó al doctor. Ya quería que eso se solucionara, pero justamente le dijeron lo que él no quería escuchar, que tenía que tratarla con un psiquiatra. El psiquiatra lo que le dijo fue que
la psique de su mamá se había roto porque no aguantó la, la realidad de que su abuela, su madre, hubiera fallecido y que desde ahí la psique de ella ya estaba rota y a lo mejor el único consuelo que había encontrado era lo de la Virgen esta, ¿no? Le empezaron a dar medicamento, pero fueron inservibles porque ya no mejoraba. Llegó una última noche donde otra vez escuchaba los susurros de ella, estaba lloviendo y de regreso la Virgen, dentro de la capilla, voces que le contestaban a ella. Bueno, él se levantó y ya, pensó que ya era lo último. Agarró a su mamá con un tanto de molestia, la levantó y la llevó adentro de la casa. Cuando volteó a ver la capilla, vio algo horrible. Vio como si una cabeza y una mano se fueran metiendo hacia la capilla. Algo había salido cuando ellos iban caminando hacia la casa y cuando volteó a ver, esa cosa ya se iba metiendo. Él se quedó congelado. Se sintió como si sus pies se cimbraran al piso y no pudo hacer nada por unos cuantos minutos hasta que volvió a caer en sí. Él sabía que eso ya era malo. Lo que sea que estuviera ahí no era la Virgen, no era nada bueno. Entonces, al siguiente día, él mandó a su mamá con unos familiares a otro pueblo y se regresó a la casa. Lo primero que hizo fue llegar, ya con la luz del día, ya no sentía tanto miedo. Llegar, sacar la Virgen, destruir la capilla y aventarla al piso. No se quebró, tuvo que traer marros. Con unos marros empezó a quebrarla hasta que por fin pudo romperla y salieron los pedazos volando y se dio cuenta que algo más también salió. Era una figura de madera tallada de una cosa que estaba con los brazos cruzados viendo al cielo. Eso era lo que estaba dentro de la Virgen. Para él sabía que eso era algo malo. No sabía qué era, pero sabía que era algo malo. Lo único que atinó a hacer fue destruir todo y quemarlo. Desde ese momento él sintió tranquilidad que hace mucho tiempo no había sentido. Así durmió los siguientes 2 días y al tercer día le marcan sus tíos que habían encontrado a su mamá hablando otra vez sola afuera de la casa. Era un pueblo, era un zaguán donde ella dormía. La habían encontrado afuera hablando sola. Igual la metieron a la casa y cuando la fueron a ver en la mañana, la señora había terminado con su vida. Fue horrible para él porque él pensó que ya había terminado todo eso. Y bueno, él se dio cuenta que esa cosa que estaba dentro de la Virgen nunca había dejado a su mamá y que quizás había logrado su cometido. Qué tremenda historia para cerrar este aterrador episodio. Uriel, muchas gracias. Dinos, por favor, tus redes para que la familia nocturna pueda ir a seguirte. Me dejaste estar nervioso, hermano. No, muchas gracias. Antes que nada, a ti, a tu comunidad por recibirme otra vez. Si gustan ir a seguirme en mi canal, que es Culto a la Noche, igual cualquier red social, Instagram, Facebook, Culto a la Noche, se les agradece que vayan y por supuesto los que estén viendo de nuestra comunidad del culto, suscríbanse al canal, denle mucho apoyo porque la verdad el narrador nos apoya demasiado a nosotros. Una muy buena amistad ahí hemos ido construyendo, entonces también, querida familia nocturna, vayan por favor a Culto de la Noche. Los que no conocen, Uriel, como ya lo escucharon, tiene unas narraciones extraordinarias y unas historias sumamente aterradoras, les van a encantar. Y también les tenemos una sorpresa porque acabando este episodio, muy probablemente ya se estrenó en su canal. ¿Es posible, verdad, que esté más o menos en fechas? Sí, más o menos. Sí. Entonces, revisen porque si no se ha estrenado, va a estar a punto de estrenarse la segunda parte de este episodio que va a estar allá en el canal de Culto a la Noche con el buen Uriel. Y una vez dicho esto, Uriel, gracias hermano. Gracias a ustedes. Y a la familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.